Bienvenido a la Administración del Seguro Nacional de Salud. Este es un resumen del programa del Seguro Nacional de Salud de Taiwán que se puso en marcha el 1 de marzo de 1995 para proporcionar un seguro de salud a todos los residentes de Taiwán. Este es el orden del día. Hay más de 23 millones de personas viviendo en Taiwán. Más del 17% de la población tiene más de 65 años. Al 2022, el PIB per cápita alcanzó $32.625 estadounidenses. El gasto nacional en salud de Taiwán en 2022 representó el 7.47% del PIB. La esperanza de vida era de 83.3 años para las mujeres y 76.6 años para los hombres. Antes de nuestro Seguro Nacional de Salud actual, Taiwán tenía 13 planes de seguro social distintos, los cuales brindaban atención médica y pensiones a grupos específicos como trabajadores, empleados públicos y agricultores. Sin embargo, en 1994, estos planes solamente cubrían el 59% de la población. Desde su creación, el Seguro Nacional de Salud ha consolidado los planes de salud de los seguros mencionados anteriormente, brindando protección médica a nivel nacional a todos los ciudadanos de Taiwán y a sus residentes internacionales. Con el fin de mejorar la calidad de la atención médica, garantizar la solidez de las finanzas y fomentar la participación pública, el 1 de enero de 2013 fue lanzado el Sistema de Seguro Nacional de Salud de segunda generación. El sistema de atención médica de Taiwán está dominado principalmente por el sector privado. Los hospitales adoptan el modelo de personal cerrado y los médicos son remunerados principalmente por los hospitales. No hay un sistema de puerta de entrada para evaluar a los pacientes. Los pacientes pueden ir a cualquier clínica o visitar directamente un hospital sin una referencia. Como consecuencia, el volumen de servicios ambulatorios en hospitales es alto. Sin embargo, la atención médica generalmente se brinda de manera oportuna y el tiempo de espera es insignificante. Estas son las características principales del SNS de Taiwán. El SNS es un programa obligatorio y todos los residentes deben inscribirse en él. La Administración del Seguro Nacional de Salud es la única agencia autorizada para implementar el programa, incluyendo el cobro de primas y reembolsos de pagos médicos. La cobertura de atención médica es muy amplia y las personas deben pagar un copago cuando buscan atención médica. Aunque es voluntario que los proveedores de atención médica participen en este programa, aproximadamente el 92% de los proveedores del país están bajo contrato con el SNS. Los proveedores son reembolsados a través de varios programas de pago dentro del sistema de pago de presupuesto global. Subsidios a las primas y exenciones de copago son ofrecidos para los desfavorecidos. Nuestro Seguro Nacional de Salud ha ganado una excelente reputación entre la gente de Taiwán y es ampliamente considerado como uno de los programas públicos más estimados del país. La tasa de satisfacción pública mejoró significativamente del 39% en 1995, el primer año del SNS, al 61% en su segundo año. Esta tasa ha crecido continuamente desde entonces, demostrando un crecimiento constante de un 81% en 2015 a un 91.2% en 2023. El SNS no solo ha establecido una red de atención médica segura para todos los residentes en Taiwán, sino que también es conocido por la sociedad internacional por lograr una cobertura de salud universal y proporcionar un fácil acceso a la atención médica a un costo accesible. Se garantiza que las personas tengan un fácil acceso a los proveedores de atención médica independientemente de su capacidad para pagar la atención. La satisfacción pública se mantiene alta y la calidad médica está garantizada consistentemente. El SNS se financia principalmente con primas, incluidas las primas generales y suplementarias. Cada persona debe remitir la prima general de acuerdo con la fórmula de la prima o las cifras fijas.
Además de la prima general, también se cobra una prima suplementaria desde 2013. Al asegurado se le cobrará una prima suplementaria de 2.11% sobre ciertos ingresos recibidos, entre los que se incluyen grandes bonos, honorarios profesionales, salarios por trabajo a tiempo parcial, dividendos por acciones, ingresos por intereses e ingresos por alquiler. Los asegurados se clasifican en 6 categorías y están sujetos a diferentes fórmulas de pago de las primas y cuotas de contribución según la categoría a la que pertenecen. La mayoría de los empleados asalariados pertenecen a la categoría 1. Tienen que pagar el 30% de sus primas. Sus empleadores pagan el 60% y el gobierno el 10% restante. El gobierno subsidia el 100% de las primas para hogares de bajos ingresos y reclutas militares. Los presos también están cubiertos por el SNS y el gobierno paga sus primas. Las primas del SNS se calculan sobre la base del ingreso salarial regular. Sin embargo, en la primera década de este siglo, el ingreso salarial disminuyó como un porcentaje del ingreso nacional, lo que condujo a un crecimiento de las primas rezagado con respecto al crecimiento de los ingresos y la escasez de fondos. La introducción de la prima suplementaria sobre ingresos distintos de la nómina regular ha aliviado los constantes problemas financieros. Los pacientes deben presentar su tarjeta del SNS al solicitar servicios de salud del SNS. La tarjeta del SNS contiene registros de las últimas 6 visitas de un paciente, recetas de medicamentos, alergias a medicamentos, enfermedades catastróficas, consentimiento para la donación de órganos, consentimiento para ciudadanos paliativos y consentimiento para una orden de no reanimar. En los últimos años, la tecnología en la nube ha sido integrada, transformando a la tarjeta del SNS en una llave para activar funciones adicionales altamente útiles. Además, la tarjeta del SNS digital es utilizada ampliamente para servicios de atención médica domiciliaria, telemedicina y teleconsultas. Nuestro SNS brinda beneficios integrales que cubren la atención hospitalaria, la atención ambulatoria, los medicamentos, los servicios dentales, la medicina tradicional china, el cuidado del día para enfermos mentales y la atención médica domiciliaria. Los servicios de salud costosos como la diálisis y los trasplantes de órganos están cubiertos. Los asegurados deben pagar los copagos cuando hacen uso de servicios médicos. El copago se exime parcialmente si una visita ambulatoria al hospital se organiza mediante una referencia. Para garantizar que las personas que realmente necesitan atención médica no pierdan el acceso debido a este mecanismo de costo compartido, las personas que cumplen ciertas condiciones están exentas de copagos. Si los asegurados requieren hospitalización, se les cobrará un coseguro y la tasa variará según la duración de su estancia. Sin embargo, este coseguro se limitó a alrededor de $1,563 estadounidenses por estancia para la misma enfermedad en 2024 y a $2,625 estadounidenses acumulados en 2024 independientemente de la enfermedad. La tasa de utilización promedio de los servicios ambulatorios del SNS en 2022 fue de 14.28 visitas por persona. Esas visitas incluyen visitas para atención dental y medicina tradicional china. Para la atención hospitalaria, la tasa de utilización promedio fue de 13.22 admisiones por cada 100 personas en 2022. Esta cantidad de visitas ambulatorias es sustancialmente mayor que la observada en muchos países de la OCDE. Desde la implementación del Seguro Nacional de Salud, la tasa de contratación de instituciones médicas se ha mantenido consistentemente en alrededor del 92% de las instituciones de atención médica en el país. Todos los hospitales están bajo contrato con el Seguro Nacional de Salud, logrando una tasa de contratación del 100%. Entre las clínicas dentales tienen la tasa de contratación más alta, alcanzando un 98%.
Desde los inicios del SNS, la Administración del Seguro Nacional de Salud ha reembolsado a los proveedores de atención médica basándose principalmente en un sistema de pago de tarifa por servicio. Para controlar mejor los gastos de salud, la Administración del Seguro Nacional de Salud comenzó a desarrollar los sistemas de pago de presupuesto global, incluidos los presupuestos globales para atención dental, medicina china, clínicas, hospitales y diálisis. Para racionalizar aún más el reembolso de los servicios de salud, se inició una versión taiwanesa de los grupos relacionados por el diagnóstico en 2010. Para mejorar la calidad de la atención médica, se han implementado proyectos específicos que abordan diversas necesidades. El Plan de Sistema Integrado de Servicio, por ejemplo, iniciado en 1999, ha mejorado la atención médica en áreas montañosas y en islas periféricas al alentar a los hospitales a enviar médicos a esas áreas. Este plan es llevado a cabo por hospitales en áreas metropolitanas, quienes cooperan con proveedores de atención médica locales para brindar servicios de atención médica personalizados de acuerdo con las necesidades de atención médica locales. Desde 2001 se han implementado gradualmente proyectos de pago por desempeño y pago por valor para enfermedades específicas, como la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica y el síndrome metabólico, lo cual ha aumentado la eficacia de la atención médica. Estas iniciativas centradas en los pacientes aseguran que ellos pueden tener un mejor acceso a atención médica. Uno de los valores centrales del programa del SNS de Taiwán es eliminar las barreras financieras en la atención médica para las personas a través del fondo del SNS. Esto explica la razón por la cual el SNS puede cubrir enfermedades catastróficas como las de los pacientes con hemofilia que gastan 82 veces más que el paciente promedio. Para las personas menos afortunadas, el gobierno brinda varios tipos de asistencia para garantizar que tengan acceso a servicios médicos como subsidios para las primas, asistencia financiera para los pobres y asistencia médica para los desfavorecidos. Además, desde 2016, la política de desbloqueo de tarjetas del SNS ha eliminado las cadenas impuestas a las personas económicamente desfavorecidas que temen buscar atención médica debido a pagos de primas atrasados. El sistema médico en nube del SNS, conocido como MediCloud, comenzó originalmente en 2013 con el nombre de PharmaCloud. Ha proporcionado a los profesionales de salud datos e imágenes relacionados a la salud de sus pacientes, garantizando la seguridad de los medicamentos y mejorando la calidad de la atención médica. Durante visitas u hospitalizaciones, los profesionales de la salud pueden ver los registros de medicamentos, cirugías, pruebas y exámenes de los pacientes, así como imágenes médicas e información sobre alergias a medicamentos a través de una red privada virtual segura. Actualmente, este sistema tiene una impresionante tasa de consulta del 90% y una tasa de uso del 98% entre instituciones médicas, manejando alrededor de 36 millones de consultas mensuales. Desde su creación en 2014, MyHealthBank se ha dedicado a brindar a las personas un sistema de información de salud en línea accesible a través de teléfonos móviles y computadoras. Este permite a sus usuarios hacer consultas sobre datos personales de salud, medicamentos, pruebas y exámenes. Durante la pandemia, este servicio desempeñó un papel fundamental en la gestión de la distribución de suministros y recursos médicos como mascarillas, administración de vacunas, pruebas de virus y acceso a kits de pruebas rápidas. Como resultado, el número de usuarios aumentó de 1.6 millones en diciembre de 2019 a 11 millones en diciembre de 2023, casi el 50% de la población. En 2020, el SNS de Taiwán inició el reembolso de los servicios de telemedicina, integrándolos en el Sistema Integrado de Servicio para mejorar el acceso a la atención médica en áreas remotas y montañosas, promoviendo así la atención médica localizada. A noviembre de 2023, el 84% de las zonas montañosas, islas periféricas y áreas remotas se han sumado al programa de reembolso de telemedicina, además de 9 redes de derivación de ciudadanos graves agudos.
Basada en la infraestructura digital, la telemedicina se implementará a través de dispositivos digitales y equipos médicos equipados con tecnología del Internet de las Cosas para proporcionar aplicaciones inteligentes de atención médica remota. Actualmente, las teleconsultas se realizan vía video entre clínicas Punto Final y proveedores de telemedicina, ofreciendo consultas con especialistas y servicios de emergencia. En el futuro, la telemedicina se ampliará para incluir a residentes de instituciones de atención a largo plazo, pacientes que reciben atención hospitalaria en su hogar, personas que necesitan atención médica domiciliaria y pacientes sometidos a diálisis en su hogar. Se espera que esta expansión adopte el modelo de paciente a médico, adaptándose a la nueva normalidad surgida tras la pandemia de COVID-19. La transformación digital del SNS está actualmente en progreso con el fin de adaptarse a las necesidades en constante evolución de la era digital y mejorar los servicios del SNS. Al adoptar la tecnología de la nube y obtener el consentimiento de las personas, la Administración del Seguro Nacional de Salud puede recopilar diversos datos de salud, conectarse con proveedores de atención médica, así como con otras agencias gubernamentales e industrias y ofrecer servicios más amplios al público y sus socios. Para facilitar servicios de atención médica valorados y centrados en el paciente, la Administración del Seguro Nacional de Salud implementará transformaciones innovadoras para mejorar los sistemas del SNS, enfocándose en la transformación digital, optimización de servicios, tecnologías emergentes y modelos innovadores. En busca de salud para todos y sostenibilidad, la Administración del Seguro Nacional de Salud está ampliando la atención médica más allá de los muros de los hospitales, brindando atención médica de manera proactiva a comunidades y hogares y haciéndola más equitativa y accesible. Para fomentar la atención integral en lugar de solo la atención médica, la Administración del Seguro Nacional de Salud también está fomentando la atención médica preventiva y facilitando la integración de la atención a largo plazo. Además, dicha administración no solo enfatiza la calidad de la atención médica, sino que también está estableciendo un sistema de pago orientado al valor para elevar la calidad de la atención médica. Le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.nhi.gov.tw para obtener información actualizada. Gracias por su atención. Esperamos que hayan disfrutado la presentación de hoy.